principio de tu carrera, ¿cuándo apareció este deseo de escribir? No sé si arrancaste con el deseo de escribir literatura infantil y juvenil. ¿Cómo nació en vos? Ay, no. Mira, es complicada. Yo creo que nací con ganas de escribir desde ya. No, no sé, pareciera que yo toda la vida supe que iba a ser escritora, o me fui preparando para eso, ¿no? Después, cuando tuve más contacto con los chicos, siendo maestra y madre, ahí ya empecé a crear historias que en realidad no sabía yo si eran exactamente para los chicos, pero bueno, yo se los leía y andaban bien, de manera que ahí fue todo. Toda la vida. Y elegiste la carrera de letras para continuar en ese camino. Sí, a pesar de que en mi pueblo, bueno, en el norte de Santa Fe, toda la gente joven que elegía su carrera se tenía que ir, ¿viste? O a Santa Fe, o a Rosario, o a Córdoba. En tu caso fue Córdoba. Fue Córdoba. Y mucha gente me preguntaba por qué estudiaba letras, si iba a pintar carteles. Claro. Así que a mí me daba bastante bronca en ese momento, ¿no? Porque no era precisamente un aliento. Claro. Pero bueno, sí, había mucho prejuicio con el tema, porque yo no hablaba de ser escritora, yo lo que quería pensaba hacer, qué sé yo, investigación, lectura, docente, esas cosas. Bueno, y hubo un poco de todo eso a lo largo de tu carrera. A lo largo, sí, la verdad que lo único que me faltó, incluso hacer yo, es jardín de infante, lo demás, porque en mi época todavía en Reconquista no había, o si había yo no quise ir, no me acuerdo, pero no fui a jardín de infante. Hay algo curioso en toda esta carrera que comenzaste muy joven y que tiene que ver con que vos empezaste en este mundo de la escritura y también de la lectura en un tiempo previo a lo que fue la dictadura militar de nuestro país, con lo cual sí, hay un lenguaje anterior a la dictadura, aparece un lenguaje durante la dictadura en el que vos explotás al máximo tu creatividad, y un lenguaje que queda y que se va transformando después de la dictadura. ¿Cómo fue este recorrido? Y sí, yo lo he pensado bastante a esto, porque no me pasó solamente a mí, ¿no? Yo, La Torre de Cubos, que fue el libro prohibido, pero en realidad, como vos sabés, estaba prohibida la persona, no el libro, ¿no? Exacto, cuando hay una ordenanza, una ley que prohíbe este libro y que prohíbe a la persona. Después vamos a ir ahí para cuando recibiste esa notificación, pero sigamos donde estabas. Ahí, no, lo que yo te quería decir es que el libro salió exactamente 10 años antes de la dictadura. Ajá. Así que tuvo un largo trayecto y varias ediciones antes de que lo prohibieran, ¿no? El libro... Sí, te escucho. Sí. No, y además salió en Córdoba. Sí. Y se impuso, digamos, se fue imponiendo desde ahí. Yo no vivía en Buenos Aires. Nosotros vivíamos en Córdoba, nuestros dos hijos, con Gustavo Roldán, eran cordobeses los dos, son cordobeses los dos. Sí. Y bueno... ¿Y cómo fue recibir esa notificación donde se prohibía un libro que llevaba publicado 10 años y donde, si hilamos fino, podríamos decir que el cuento más controvertido, más combativo a lo que era el régimen de aquel entonces era La planta de Bartolo? Sí, pero yo creo que no era solamente ese cuento, digamos que ese es el que
estructuralmente, claro, externamente, tiene más colores visibles, ¿no? sí. Pero después yo tuve, digamos, chismes desde las galerías de los censores, Sí. por otros cuentos, Sí. donde lo que se criticaba era el lenguaje, cierto desparpajo, el haber puesto palabras que ellos consideraban no académicas dentro de los cuentos, porque claro, yo escribía con mi litoraleña, mi canto litoraleño y después cordobés, viste que acá somos bastante migrantes los argentinos. Sí. Y la enorme imaginación también fue censurada en ese libro. La enorme imaginación, claro, pero lo que buscaban eran argumentos más contundentes, porque los argumentos que también tenían, yo no sé si iban a ser aceptados. Por ejemplo, decían que, una de las cosas que decían, era que cómo podía poner yo a dormir una niña en la cocina y a cocinar como pasa en el monigote de carbón, sí, mientras sus padres trabajaban fuera de la casa. Como si eso no sucediera nunca, no hubiera, digamos, clases sociales y todo eso, ¿no? Pero eso no lo dijeron. Y en el libro que fue censurado fue escrito previo a la dictadura, con lo cual hay un lenguaje anterior. ¿Qué Sí. pasa después, mientras tanto, en la dictadura, donde vos en algún momento leí que contaste que había amigos que se iban con los cuales vos te querías seguir comunicando y que empezaron a aparecer los papelitos y la poesía y los amigos Sí. que llevaban esas notas que nunca tenían respuesta? Claro, y a poder claro. decir lo que no se podía decir de una manera que se pudiera entender, ¿no? Sí, fue, si uno lo ve, digamos, ahora con cierta distancia, fue un trayecto interesante, ¿no? Yo preferí no recibir ni mandar más cartas porque me pasó muchas veces que me llegaban sobres abiertos y por ahí mis amigos que estaban afuera se olvidaban de lo que estaba pasando acá y hacían comentarios que no... Que te comprometían, no claro. Claro, claro. Entonces, yo lo que fui haciendo tenía un montón de poemas, los recogí todos y los fui mandando, pidiendo que hicieran una especie de cadena. Así tenían por lo menos poesías mías. Y así fue, se juntaban a leerlos, así se armó el libro Para que sepan de mí, que se Claro. editó en Córdoba. Ajá. Bueno, esa fue la principal manera, ¿no? Cartas no, llegó un momento en que yo decidí que no. Siguiendo un poco en esto que fue el rumbo que le dio de alguna manera a tu carrera, estos periodos de gobierno distintos, ¿qué pasa después de la dictadura con la palabra? Hay como un malón que quiere salir a decir qué pasó con la literatura y sobre todo con la juvenil infantil, que manda un dato tan certero, ¿no?, a la cabeza de los más chicos. ¿Qué pasó con esa palabra? Bueno, se ve que había muchas ganas y mucho papel en los cajones. Eso se ve. Ajá. También hay una cosa muy interesante que yo, en una ponencia que presenté en la Feria de Bolonia, cuando se hizo las jornadas en relación a la, digamos, a la dictadura, planteaba con ejemplos míos también, ¿no? Durante la dictadura, de cómo había todo un estilo al sesgo, como si fuera cómo se decían las cosas sin decirlas. Claro, claro. Y que a mí me parecía y me parece que todavía no sé o yo desconozco, ¿no? A lo mejor en las cátedras de la universidad lo hacen, ¿no? Falta un estudio donde haya una constancia de cómo los autores hacían ese tipo de
de piruetas, porque no era cerebral. De ejercicio creativo. Claro, claro. Era una especie de cosa, era el miedo que nos llevaba la mano y la palabra, porque también para hablar éramos muy cautos. Claro, pero un miedo que no lograba matar el deseo de decir. No, justamente, eso es lo interesante, claro. De cómo hay un estilo que hasta se vuelve más poético. Absolutamente, es como si hubiesen logrado extraer lo mejor de aquella generación de escritores, ¿no? Claro. Exprimieron su creatividad, los invitaron a buscar caminos alternativos. Y también se publicaba bastante poco, así que la gente guardaba, ¿no? Eso es. En el prólogo, sí, te escucho. Sí. Te escucho. Yo tengo un cuento que está en Diablos y Mariposas, que es un libro medio para todo público, donde hay una situación de lenguaje bastante interesante, es decir, me interesó a mí, no porque yo sea interesante, sino porque de pronto me cayó la ficha de cómo había hecho yo ese cuento, ¿no? Y varias cosas dentro de ese libro están así, sobre todo la poesía. Te he leído en ensayos La construcción del camino lector, es un libro que me encanta, es un libro casi podría decirse para los amantes de lo que es este camino de contagiar a otros con la lectura, casi de cabecera, donde vos ahí además se te conoce mucho porque haces mucha autorreferencia de lo que fue tu camino dentro de este mundo de la lectura y de la escritura, porque te has abocado a promover la lectura. Sí, y has recorrido el país y el mundo. ¿Cómo fue esa experiencia? Y fue muy interesante porque, bueno, creo yo que de ahí nace todo. Eso fue de chica, ¿no? Y tiene que ver con el tema de los cuentos escuchados o del interés familiar en lo que se cuenta, en lo que se canta, en lo que se lee. Digamos que en los años 40, cuando yo era chica, existía un medio social que permitía que las familias compraran varias revistas, había muchas revistas, sí. Cosa que ahora no pasa, es decir, hay muchas revistas, pero no esa cosa de que estaban la revista para las mujeres, que tenían cuentos y novelas con muy buenos autores que escribían con seudónimo. Claro. Sí, en serio. Porque no era prestigioso. No era prestigioso, pero los textos eran buenísimos. Yo después me fui enterando de todo eso, ¿no? Existía las revistas para el padre o el diario, mucha historieta, y las revistas para los chicos. Y en mi casa siempre se compraban, y después existía una cosa muy linda entre vecinos, que era prestarse. Por ejemplo, existían revistas como el Para Ti, el Maribel, la Vosotras, Cuéntame, etcétera, etcétera. Y todas las amigas de mi mamá o de mi tía, que eran más jóvenes, se las intercambiaban, porque además salía una novela que era semanal. Claro. Entonces, por entregas. Por entrega, que era y yo también la leía. Era bárbaro. Ahora, vos en tu libro, en La construcción del camino lector, hay un momento donde le adjudicás un rol enorme a la mujer en esto de transmitir los cuentos, de la narración oral, desde lo cultural. Y acá me detengo un poco en la cuestión de género, porque también es un mundo el de la literatura, o lo ha sido, regido por el hombre, digamos, lo patriarcal, si se quiere. Sin embargo, el rol que ha jugado la mujer en esto que vos decís de transmitir historias de boca en boca ha sido primordial. ¿Cómo fue para vos entrar al mundo? ¿Había una cuestión machista marcada en aquel tiempo? A ver, no, ¿sabes que no? Porque yo, por ejemplo, tenía los cuentos de mi abuela. Sí. Que eran los cuentos tiernos para de muy chica, digamos. Después
los cuentos de mi papá, que él, como todo inmigrante, Sí. vino con una maleta de cuentos, anécdotas, mejor dicho. En aquel momento se convertía en cuento la propia vida. Todo es narración. Claro. Eso yo le decía la otra vez a los narradores, que estábamos un poco hablando de esto, de cómo cada inmigrante necesitaba contar cosas de su pasado para ir formando pequeños cuentos o capítulos sobre lo que había sido su vida antes de llegar al país. Claro. ¿No? Mi papá era de origen esloveno, pero digamos que es una zona limítrofe de Europa que pasó por el Imperio Austrohúngaro, por Yugoslavia. Bueno, la cuestión es que él se nacionalizó italiano. Sí. Y se vino trayendo como libro Pinocho. Y como historia, bueno, todo lo que pasaba en el campo. Vivía en el campo, mis abuelos eran campesinos analfabetos, así que mucho de leer no les daban. Sin embargo, mi papá me contó y después me consiguió el libro que él había conseguido y con el cual se inició, que era un libro de Héctor Malot, que creo que ya no existe, por lo menos no lo he encontrado, que se llamaba, uno se llamaba Sin Familia y el otro En Familia. Y era así, la historia de un chico que estaba medio solo en el mundo y qué sé yo, ¿no? Y sus aventuras. Así, sí. Y pesares. ¿Y vos creciste con esas historias? Y yo crecí con esas historias, pero además con otra cepa muy importante y muy fuerte, que era la de la gente de campo. Claro, por ejemplo, las muchachas. Trae otro bagaje de anécdotas y tradiciones distintas a las urbanas. Sí, claro. Estaban los gringos y estaban los criollos y estaban además las leyendas del litoral, que son bastante gustosas, ¿no? Bueno, y teníamos estas muchachas que ceban mate o ayudaban en la cocina, en todas las casas. Había alguna chica traída del campo para la ayuda familiar. Y ella hacía la siesta, bueno, las cosas que yo me enteraba, creo que eran mi enciclopedia. Mi Wikipedia de aquella época. Qué genial. Sí. Y otra era el picador de leña. Porque en aquella época teníamos cocina económica, no había todavía como ahora. Claro. Era entonces, con leña, con fuego. Con leña, sí, claro. Sí. Y ahí venía, qué sé yo, una vez al mes se traía la carga de leña y venía un hombre a picarla. Y ese, que debe haber, siempre venía alguno distinto, o no, alguno estuvo bastante tiempo cerca nuestro, y contaba historias de sus trabajos en el monte, en las inundaciones, y creencias que tenía, ¿no? Porque para ellos, por ejemplo, y para mí también, el lobizón no era un cuento. El lobizón era parte de la vida, claro. Así que no era literatura. Y yo esperaba que viniera, por ejemplo, el picador de leña. Y ahora, entonces, un poco este deseo llevado a la realidad que finalmente pudiste plasmar, de llevar la palabra a lugares a veces inhóspitos, ¿no? Un poco el camino que sigue Laura Roldán, tu hija. Sí, a mí siempre me interesó más la zona. Yo de chica me iba al cordón que le decían el Bajo en Reconquista, donde había muchos ranchos. Y yo me escapaba, les creaba bastantes problemas a mis padres, pero hasta que después vieron a dónde iba y bueno, no era tan terrible. No, a veces me iba a una de las casas de las chicas que trabajaba en mi casa precisamente. Sí. Y ahí también se contaban cosas y pero no había escuela. Yo me fui a trabajar en un momento dado
al norte, más al norte de Santa Fe, en el pueblo de Las Toscas, que era un pueblo muy chiquito, sí, y donde venían todos los chicos, los hijos de los carpidores de algodón, de los cosechadores de algodón de la zona. Y también había un pequeño ingenio que cosechaba, no mucho, pero una cantidad de caña de azúcar. Y todo eso era la población de la escuela. Esas escuelas fiscales muy grandes que tenían un turno a la mañana y un turno a la tarde. Entonces yo tuve, por ejemplo, un segundo grado con 56 alumnos, donde los chicos eran 17 años el más grande y, qué sé yo, 8 años el más chico, ¿no? Sí. Imagínate la cantidad de chicos que eran, y todo lo que traían, lo que contaban. Yo había leído al maestro Iglesias, entonces no sé si lo conoces, didáctica de la libre expresión. No. Es una maravilla. Sí. Él recogió muchas cosas, les hizo escribir a sus alumnos. Ya falleció hace mucho y no sé si sus obras se están editando, pero yo siempre a la maestra les aconsejo que lean eso, porque es una cosa muy sencilla, muy profunda y entrañable, sobre cómo él despacito les hacía contar a los chicos desde que le dieron de comer a las gallinas antes de ir a la escuela, hasta cosas más profundas cuando terminaban el 6º grado, ¿no? Tu goce, tu placer estuvo fundado en esto de llevar la palabra donde había hambre de palabra. Claro, claro. En la escuela donde yo trabajaba había un director que era bastante rígido. Tenía una hermosísima biblioteca, tanto el mueble como el contenido. Tenía toda la colección austral. De aquella que ahora hay muchos títulos que ya no existen, ¿no? Y entonces yo le pedía que me dejara sacar esos libros. No, porque se gastan, me contestaba así de... Todavía hay de esos bibliotecarios, sí, lamentablemente. Sí. Y bueno, yo me llevé, cuando iba a mi casa, que estaba a unas 3-4 horas de Las Toscas, me traje, en uno de esos viajes, me traje todos mis libros de infancia. Los llevé a la escuela, ¿no? Y ahí los repartía y cada chico, yo no tenía libro de lectura. Además, no se podía pedir porque no tenían con qué comprar, y ni siquiera había librería. Ese es el asunto, ¿no? Entonces yo les repartía a los chicos y hacíamos lo que se está haciendo ahora, que cada uno eligiera su libro y se sentara a leer y a comentar, y claro, no me miraban muy bien, sobre todo las maestras, porque yo tenía 18 años. Traías una innovación, algo que estaba seguramente muy estructurado tradicionalmente. Pero totalmente, además las maestras no tenían muchas ganas de cambiar nada, ni tenían recursos. Francamente no había recursos. Así que... ¿En qué momento de hasta ahora camino joven, en lo que era la difusión, aparece Gustavo Roldán, tu esposo, con quien realmente lograron formar una dupla única en nuestro país? En cuanto a la escritura y en cuanto a la promoción y difusión de lo que es todo eso, ¿no? ¿Cómo llega a tu vida? Bueno, con Gustavo fue una especie de no sé, una especie de encuentro mágico en el corazón del país, que es en Córdoba, cuando él también se fue del Chaco a estudiar ahí. Fue bastante antes que yo, pero entró a la facultad en el mismo año. Y fuimos compañeros de todo, es decir, por ahí, el primer año que yo fui, que fue en el 55, nos agarró, digamos, como decían, la Libertadora.
la Revolución Libertadora, sí, llamada Libertadora. Entonces, bueno, cerraron la facultad, yo me tuve que volver, ahí me fui a la escuela, fue un paréntesis hasta el 57 que volví a Córdoba. Yo ahorré todo lo que tenía, estaba parando en la casa de una tía que era como mi hada madrina, ¿no? Y yo no tenía ningún gasto, así que guardé todo y pude volver a Córdoba, pero aparte iba a rendir porque cuando abrieron la facultad todavía existía los exámenes mensuales que había en la época del primer peronismo. Para la regularidad. Claro, y yo rendía, pero tuve que esperar que abriera la facultad, ¿no? Así que hice varias materias estando en el campo. Porque si no yo sentía que como que me iba a desarraigar, ¿no? Pero por suerte, bueno, después se abrió el panorama, cambió la facultad, y bueno, ahí con Gustavo trabajamos mucho porque se creó el centro de estudiantes por primera vez. Hacíamos, qué sé yo, boletincitos en mimeógrafo, convocábamos a lecturas de poesía, llevábamos funciones de teatro. Había mucha gente en ese momento, muchos interesados en eso, ¿no? Un trabajo cultural muy lindo. Y bueno, a partir de ahí, yo creo que lo compartimos todo. Nosotros teníamos ya casi 55 años de casados. Bueno, y un camino arduo recorrido, ¿no? Con muchos sinsabores en relación a la profesión, porque tu esposo era carpintero. Bueno, él sí, le gustaba mucho. No podían vivir de solamente de esta pasión, porque no seguramente para llevar a cabo adelante una familia, no alcanzaría el dinero, imagino. No, en realidad él fue docente siempre en Córdoba. Pero cuando nos dejaron sin trabajo a todos, y cuando digo a todos es a todos los amigos y etcétera, él se dedicó a hacer marcos para cuadros y a pegar esos afiches enormes que estaban de moda en aquel momento, de Cortázar, con fotografías de Sarasfacio. Eso hacía, y también había perfeccionado bastante con mi papá, que mi papá era carpintero pero ebanista. Entonces cuando íbamos a Reconquista en los veranos, él le enseñó, por ejemplo, mi hija tiene muebles que le hizo él, yo también, mi escritorio me lo hizo él, claro. La camita de mi hija, un montón de ¿cómo se dice?, bibliotecas, hay muchas cosas que hizo y aprendió. Cuando vinimos a Buenos Aires, a Gustavo, claro, no tenía trabajo, y además le había dado una especie de crisis en contra de los libros. Claro, porque no lo verbalizaba, pero yo lo veía, ¿no? Porque dejó de leer, y empezó a buscar cualquier trabajo que no tuviera que ver con la enseñanza ni estaba con enojado. Estaba claro, enojado, claro. Estaba. Pero además tampoco había mucho trabajo, así que bueno, sacó de la galera su oficio y se empezó a hacer cosas. Mirá, en este momento, el otro día me dio una gran emoción porque estábamos en lo de Pablo Medina, en la librería La Nube, de acá, y me dice, vení que te muestro. Dice, mira, todos esos estantes los hizo Gustavo. Y yo no sabía, él iba y hacía las cosas, pero yo no sabía dónde. Todavía vas descubriendo cosas de tu compañero de vida. Y vaya a saber las cosas que hay hechas así, ¿no? Sí, sí. Bueno, y con él codo a codo recorrieron casi todo el país. Sí, a veces viajábamos juntos, a veces no. Fundamentalmente con los planes de lectura, con el plan, el primero, el que
se hizo enseguida, entró Alfonsín, y lo dirigía Eve Clementi. Entonces viajábamos, tenían toda su organización y nos pedían de distintos lugares. Muchas veces nos pedían juntos, querían que fuéramos en pareja. Bueno, hay muchas fotos de ustedes juntos dando conferencias o charlas o seminarios relacionados a lo que es esto, ¿no? De hecho, hay un libro que se llama Decir y Existir, que son ponencias del primer Congreso Internacional de Literatura para Niños, en el que vos hablás, tenés tu ponencia, donde hablas de la dictadura, creo que se refería a tu ponencia, y donde haces mención a estos viajes y a esta modalidad, ¿no?, de promoción de la lectura y supongo que también muy dedicado a los docentes, que en algún momento también decís que se sienten muy solos en su tarea a veces. Claro, absolutamente solos. Yo creo que ahora, aunque no es masivo, hay un cambio muy interesante, porque por lo menos hay un interés. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves la docencia? ¿Cómo ves los primeros años de vida del niño cuando aprende la lectoescritura y después cómo se vincula con la lectura? Yo en este momento no estoy muy cerca de niños. Es decir, yo hace unos años dejé de ir a los colegios y eso, pero bueno, siempre tengo cómo enterarme. Claro. Y aparte con los cuentos de Laura me nutro bastante. Te actualizás, estás al día. Ella, claro, ella está por ahí, se va al campo, al monte y después viene con todas sus historias y me las cuenta, ¿no? Sí, así que otra hormiguita viajera. ¿Cómo viaja tu hija? Sí, ahora está precisamente en la tierra de la yerba mate. Sí, ahí en el lugar que se llama San Vicente, sí, porque en Misiones. La sigo y subió unas fotos. Bueno, con tu hija coordinaste una colección, cuentijuegos. Sí, sí. ¿Cómo fue trabajar con...? Porque la verdad que ustedes son, tus dos hijos, tu esposo y vos han sido todos artistas relacionados con lo que es la palabra, ¿no? Y tu hijo además le sumó la ilustración, que también es otro ámbito mágico dentro de la expresión, ¿no? Me encantan las ilustraciones. ¿Te encontraste de repente también compartiendo tu trabajo, tu profesión con tus hijos? Y claro, porque de pronto eso lo saqué yo en mi Facebook en un momento dado, de darme cuenta de que teníamos, por ejemplo, un libro hecho por Laura, por mí, y dibujado por Gusti. Claro. O bien Gusti conmigo, claro. Laura con su padre. Y así se iban armando, iban saliendo las ideas, ¿no? Y los proyectos. Y ahora acaba de reeditarse la canción de las pulgas, que lo sacó Calibroscopio, ajá. De Gustavo padre, dibujada por Gustavo hijo. ¡Qué emoción! Sí, la verdad como que madre, como compañera, todo. Sí, la verdad que sí, es muy, muy lindo y bueno, quizás sea una proyección de cómo vivíamos nosotros, ¿no? Porque jugábamos mucho, dibujábamos en grupo, en familia, y no solamente solo, a veces venían amigos de la cuadra, vivíamos en un barrio muy tranquilo de Córdoba, de manera que por ahí en las tardes o en las noches hacíamos dibujos colectivos. Ajá. O jugábamos con las adivinanzas o las coplas o siempre había algo por hacer. Y tuvimos bastante un lujo de compañeros, ¿no? Porque tuvimos poetas que hoy son fantásticos. Yo creo que ha sido una camada extraordinaria la de esos años. Sí. Que son guía de quienes hoy están siendo escritores, ¿no?
Sí, el asunto es que hay muchísimas cosas que no se conocen, porque sobre todo, viste, acá en Buenos Aires, Córdoba es un mundo en sí mismo, sigue siendo un mundo en ebullición. Y tiene muchísimos poetas y sus propias editoriales, pero muchas de esas cosas no se conocen acá, porque, por ejemplo, la poesía acá igual, no tiene un andarivel comercial, no es esta cosa promocionada, a veces son autoediciones, a veces son pequeñas tiradas, pero hay unos poetazos, no sé, yo por ejemplo tengo una amiga que ya murió, que es Glauce Baldovín, que entre sus libros tiene uno que se llama El libro de Lucía, que yo no he encontrado ediciones nuevas. En un momento dado lo había hecho la ciudad de Córdoba, lo volvió a editar, pero ahora no está, y es un pecado que no estén esos libros, ¿no? Y de las nuevas publicaciones, de los nuevos escritores, ¿tenés una buena opinión? ¿Sentís que está en alza el género, que está estancado? ¿Cómo lo ves? ¿Te referís a la literatura para chicos? Correcto, la literatura infantil y juvenil. Yo creo que en este momento hay demasiada producción, apuro por publicar, y que haría falta un momento de un poco de serenidad y más reflexión sobre el asunto. No salir tan corriendo a llevar los libros, ¿no? Porque no veo, salvo muy pequeñas cosas, algo muy bueno. Claro. Hay mucho, y habría que espigar. Pero creo que sería muy importante que si la gente tomara más en serio, trabajaría un poco más sus libros y llegarían más maduros la publicación. También está pasando con la cuestión de adultos, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo. Pero también ahí me atrevo a responsabilizar un poco a lo que son los editores y las editoriales. Porque el escritor presenta un trabajo que a lo mejor es maravilloso, pero que llega con errores al público, y eso distrae la lectura, distrae el contenido que se quiera transmitir, ¿no? Sí. O bien hay escritores, por ejemplo, que trabajan a través de talleres, que yo en absoluto estoy en contra de talleres, ¿no? Depende de qué talleres. Yo fui tallerista durante muchos años. Sí, así que, a eso vamos a ir ahora, te iba a preguntar en un ratito. Bueno, y pasa que se apuran en el taller tienen el seguimiento, el tutor, me imagino, ¿no? O tutora. Terminan el libro, pero a veces al libro hay que, como yo les digo siempre a las chicas, hay que cajonearlo. Sí, es que dejarlo. La lectura después del cajoneo es otra. Totalmente. Incluso la lectura después de la publicación. Bueno, después eso es una ya es tremendo. Eterna corrección, pero es cierto que cuando uno deja cualquier cosa que escriba, se encuentra con 1 mes, 2 meses, 3 meses de cajoneo, se encuentra con otra cosa y con ganas de innovar en otro párrafo, en otro tema, de trabajarlo desde otro lugar, ¿no? Claro, aunque sea, mira, el más pequeño de los relatos, porque te digo que lo pequeño a veces es lo más difícil, lo más breve, esas cosas, es como que no llegan a tener el trabajo a madurar. Un fruto tiene que madurar. Y hay que dejarlo, hay que darse tiempo. No, quizás hay gente rápida, pero no siempre eso es garantía de calidad. De calidad, claro. Hablando de los talleres, coordinaste durante más de 10 años el taller laboratorio sobre procesos creativos. Sí. Que tenían que ver con la lectura y la escritura. Sí. La gente que habrás conocido, las experiencias que habrás recabado de este taller laboratorio deben haber sido fue una maravillosas. maravilla.
Para mí fue, digamos, ese trabajo y el trabajo que hice en televisión en Córdoba son las dos cosas que me dieron más felicidad. El taller prácticamente tuvo siempre el mismo grupo de gente. No hubo cambios desgraciados porque fallecieron 2. Pero eran un grupo de 10 de distintas carreras, de distintas orientaciones. Entonces yo no trabajaba para escribir. Nadie tenía el interés de salir corriendo a publicar el libro, ni nada de eso. Trabajábamos la creatividad, es decir, el músculo de la creatividad, que es una gimnasia que hay que hacerla igual que la gimnasia física. Entonces, bueno, trabajábamos mucho, nos divertíamos, leíamos, hacíamos un gran intercambio. Yo aprendí, creo que fue el lugar en el que más aprendí, porque la universidad es un claustro que, bueno, a vos te organiza, te sintetiza saberes, te orienta. Exacto. Pero la verdad, yo en la facultad no aprendí a escribir. Claro. Sino más por otras partes. Claro, en la experiencia, en el terreno aprendiste a escribir. Claro. Y en el taller era un lugar para hacer o no hacer. Había gente que no hacía nada durante un montón de tiempo y un buen día hay que esperar. Hay un viejo refrán que dice, hay que dejar que el buen pan leude. Claro. ¿No? Dejarlo. Esto tiene que ver con el cajoneo. Es muy interesante porque además, como yo las seguí durante tanto tiempo y ellas estuvieron conmigo, terminamos con una relación entrañable. De amistad, claro. Entrañable, sí. Y hasta el día de hoy, que todavía seguimos comunicándonos, ahora creo que me llegó una invitación que me conmocionó de Lecuni, de el espacio Nuestros Hijos en la ex ESMA. Sí. El 6 de junio es el día del Festival Gustavo Roldán. Sí. Que tiene, la biblioteca infantil tiene el nombre de Gustavo. Y este año en ese festival me van a hacer un homenaje a mí. Ay, yo me quedé, no podía respirar cuando estaba leyendo lo que me mandaron, la invitación. Es una maravilla. Y entre esas cosas hablan del taller, pero no dicen que, yo creo que va a ser un tipo sorpresa porque no dicen qué va a pasar, pero a lo mejor van las chicas. Bueno, tenés muchas ganas, deseos que tenés deseos de encontrarlas. Es una expresión de deseo prácticamente. Por supuesto, claro. ¿Y qué hace Laura de Betach hoy en día? Porque no creo que te jubiles nunca. Por lo menos no de la escritura. No, jubilada estoy, pero bueno. No, te digo que en este último tiempo mi vida cambió mucho desde el fallecimiento de Gustavo. Claro. ¿Qué decirte? Yo soy otra persona. Tuve que asumir cosas que no había hecho nunca, que me cuesta mucho. Una de ellas es vivir sola. Claro. Imagínate que yo toda mi vida tuve ese respaldo que fue Gustavo, ¿no? Con el que nos divertíamos mucho, porque Gustavo tenía un humor, nos hacía reír y bueno, esas cosas. Y bueno, se acabaron muchas cosas dentro de mi casa. Ajá. Pero aparecieron otras. Entonces, yo tengo ahora mucho trabajo desde el organizativo, porque estoy organizando los papeles de él, llevando a editoriales libros que se han editado nuevos, ¿no? Como les salieron varios libros
Se publicaron luego de su fallecimiento. No nuevos, sino que estaban en otras editoriales y que no hacía tiempo que no circulaban y que bueno, ya ahora están colocados donde corresponde. Y hay más, pero claro, que ir despacio, porque yo ahora hago cosas por los dos. Claro. Y antes compartían esa carga. Claro, claro. Y es muy... es cansador en el sentido de que yo ya, claro, no tengo 15 años, entonces llega un momento que me canso, no viajo tanto, y voy así a lugares especiales donde por una cosa o por otra quiero volver. Claro, pero priorizás tu verdadero deseo y placer, le das lugar sí. No puedes elegir todo, entonces te das el lujo de seleccionar a dónde vas. Sí, no, la verdad que no puedo, inclusive a veces lo que me gusta mucho tampoco puedo hacerlo porque depende no tengo una salud muy fuerte, Ajá. pero yo sé que cuidándome ando, y como quiero andar, me cuido. Te cuidas, claro. Sí, más vale. ¿Cómo recibiste? Bueno, le cuento a la gente que el premio Hans Christian Andersen es una mención tan loable como el Premio Nobel de Literatura, pero referido a la literatura infantil y juvenil. Laura de Betach recibió una nominación este verano, si no estoy equivocada, y quiero que nos cuentes cómo fue ese momento, si lo esperabas, qué trabajo vino después de esa nominación, y bueno, lo recibiste ya no estando tu compañero, Gustavo, que también se lo merece. Sí. Esta es con toda la gente que ha hablado y que ama este género, está de acuerdo en que tendría que haber llegado ese premio hace muchos años, y para vos también. Bueno, ¿cómo fue eso, un premio tan importante? Y yo lo primero que pensé fue en Gustavo, francamente, porque pienso que sí, que él era un merecedor del premio, de hecho que tiene el premio nacional, por ejemplo. Sí. Y cuando me llegó a mí, yo sentí, el hueco fue enorme, fue muy grande porque es un peso, importante, una responsabilidad que uno tiene que asumir. Y bueno, fue la primera vez que me llega sin él al lado. El trabajo que hay que encarar es muy grande. Alija hizo muchísimo trabajo, pero claro, yo tuve que hacer mi dossier, y eso lo hace solamente uno. Tengo una compañera y colaboradora a la que quiero muchísimo, que es Esther Silveira, uh-huh, que me acompaña todo el tiempo, inclusive me acompaña a los viajes, pues yo no viajo sola si es que me voy. Sí. Y tuve que armar todo empezando desde los primeros papelitos, porque hay que elegir una cantidad de material publicado, traducirlo, no todo, sino partes de los libros, sí, y después hacer el dossier, traducir el dossier. También eso lo hace Alija, ¿no? Empezaron a aparecer manos amigas en todo este proceso. Bueno, cuando yo empecé a ver, porque claro, todo empezó con lo que te piden desde el IBI. Los requisitos. Te piden, por ejemplo, una reseña por libro. Reseña, entendiendo por reseña a cosas que se hayan escrito sobre los libros, en los periódicos, donde sea. Sí. Y acá nosotros no tenemos esa cosa, no existe. Ese seguimiento, claro. Sí, yo tengo reseñas, pero no como para configurar un dossier tan largo, porque además ese es el problema. Yo empecé a publicar en los 60 y te das una idea que estamos en 2015. Material, cantidad. Claro, entonces me empecé a desesperar, porque ¿qué mando? Tengo, pero no
¿Cómo lo organizo? Claro. ¿Cómo lo organizo? Entonces pegué el grito, ¿viste? Lo hablé así medio desesperada con distintos amigos y de distintos ámbitos. 2 o 3, no te vas a creer que mucho. Pero enseguidita me vinieron ofrecimientos, mirá, yo te busco, yo sé dónde. Cuando me acordé, empezaron a mandarme cosas. Uh-huh. Por ejemplo, un grupo que tiene la profesora Lidia Blanco, un grupo que es bastante similar a lo que yo tenía, es de lectura, a lo que yo tenía con mi taller, que son 8 personas, y todas empezaron a mandarme cosas. Me dije, no te preocupes, que eso es, bueno, todos. Bueno, Alija haciendo su trabajo institucional, mi hija, y muchos otros amigos inclusive de ahí de Córdoba. Sí. Yo soy gran amiga de Lucía Robledo, uh-huh, que fue un poco la que organizó los primeros seminarios taller que se dieron ahí en Córdoba y que despuntó todo este movimiento de la LIG. Uh-huh. Entonces ella tenía papeles que yo no lo podía creer. Tenía, por ejemplo, el acta de uno de los primeros concursos donde yo gané con la planta de Bartolo en Córdoba. ¡Qué genial! Un premio. Claro, porque además de armar el dossier fue un proceso de reencuentros con material que uno se olvida, ¿no? Como vos decís, tantos años. Pero ¿qué me iba a acordar? Y cuando de pronto veo quién era el jurado, que tampoco me acordaba quién era. Ay, no, estaba María Saleme, que para mí era, de Burnichón, que para mí era una gran mujer, yo la quise mucho. ¿Y esto te tiene expectante, te tiene inquieta, relajada, activa, digamos? ¿Cómo te pegó este premio, esta nominación hasta el momento? El año que viene es... Sí, no sé bien en qué fecha, te digo que no sé bien en qué fecha se dirige, me tengo que preguntar un poco eso. Yo lo que siento, te digo, María, es que ya el premio ya lo recibí. Claro. Yo me siento completamente feliz con todo lo que me ha tocado pasar en este tiempo, uh-huh, con las manifestaciones de todo tipo, más allá de la ayuda y la solidaridad y no sé, yo me he sentido pero tan rodeada de afecto que yo no sé, siempre tuve una relación muy buena con mis lectores, con el público, con la docencia, siempre. Pero de pronto ahora me siento muy acompañada, muy acompañada, y eso para mí es maravilloso. Y bueno, te lo mereces, la gente te admira, la gente que te conoce te quiere, bueno, los años traen algunas cosas, algunas pérdidas, pero también traen otras cosas como estas, que es cuando uno cosecha todo lo que fue sembrando, claro, a lo largo de la vida, ¿no? Y sí, creo que para mí esta es una época de cosecha, ¿no? Creo eso. Y esto ha sido una entrevista muy emotiva, me he emocionado en varios momentos gracias a tu generosidad. Te has entregado tanto que no sé cómo agradecértelo, Laura. No, María, está bien. Yo creo que algunas de las cosas que dije debería haberlas dicho con más énfasis, porque yo estoy muy agradecida al medio, uh-huh, a mis lectores, a los colegas. Tengo Facebook que explota de gente que me está diciendo, mándale un beso, saludala, desde tal colegio, desde tal jardín, Sandra, Silvina, Gloria, Miriam, digamos, es impresionante la cantidad de gente que está atenta a lo que, aunque no aparezcas en los medios, aunque no estés publicando, siempre hay reediciones tuyas y siempre se vuelve a los primeros libros. Claro, tenemos un jardín en Villegas que está trabajando sobre toda tu obra. Sí. Estás vigente siempre. Sí, eso es extraño, pero también tiene sus explicaciones, ¿no? La vida. Yo me alegro tanto, qué sé yo, ¿qué te puedo decir?
No, te quiero decir que estos que vos sentís que está pasando ahora, estos reconocimientos, es porque la gente realmente te quiere, el lector te quiere, sos cercana al otro. Sí, yo siento una calidez muy especial. Bueno, te agradezco mucho y aparte quiero que esta charla se vuelva a repetir algún día porque me ha quedado en el tintero tanto. ¿Te acuerdas que te dije media hora? Hace una hora que estamos hablando. Ay, mirá, no me había dado cuenta. Yo tampoco, porque la estábamos pasando muy bien. Bueno, yo lo pasé muy bien, María, y te agradezco mucho, mucho. Yo mucho más, de verdad. Esto queda documentado, queda grabado, lo vamos a alargar a ese mundo infinito que es Internet. Y es un documento de parte de tu vida, por lo menos de parte de la vida que hablaste acá en esta hora. Bueno, muchísimas gracias. Te agradezco yo, muchísimas gracias a vos. Despedimos hasta siempre. Despedimos a Laura de Betach, esta escritora argentina que fue tan generosa con nosotros a la hora de ofrecernos y aceptar esta charla. Seguimos escuchando buena música, ya venimos. Hace ya tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo, después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes en una emboscada te protegía y perdí un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después vos me abrazás